Hola, bienvenidos a esta navegación que nos va a permitir terminar siendo conductores náuticos. Vamos a ver a qué se refiere esto de ser conductor náutico, que es como un primer escalón en esta hermosa actividad, en este hermoso deporte que podemos practicar en todo el país, en distintos lugares: Río de la Plata, Delta del Paraná, lagos, lagunas, en la costa marítima. Entonces vamos a ver a qué se refiere ser conductor náutico, que para empezar les digo que se refiere a ser capitán de una embarcación deportiva. O sea, ese sueño que muchos tenemos a lo mejor desde chicos de llegar a ser capitanes, bueno, lo podemos llegar a cumplir y acá estamos para lograr eso. Conductor náutico, para empezar, es una habilitación que otorga Prefectura Naval Argentina luego de un examen teórico y uno práctico que vamos a tramitar, digamos, la forma en que ustedes lo pueden rendir al fin de las clases. Y esa habilitación se obtiene a partir de los 18 años. Y hay, como les decía antes, limitaciones en cuanto al tamaño del barco. Estamos hablando de embarcaciones a motor de hasta 7 metros de eslora. Acá ya aparece una primera palabra náutica, que es eslora. Eslora es el largo total de un barco desde la parte trasera, que es la popa, hasta la parte delantera, que es la proa. O sea, el largo total de un barco se llama eslora y se habla de embarcaciones de hasta 7 metros de eslora como las que puede llegar a timonear un conductor náutico. O sea que estamos hablando de gomones, lanchas, semirrígidos, pero también ingresan dentro de las posibilidades del conductor náutico motos de agua y jet ski. Después, en cuanto a la potencia del motor, Prefectura habla de hasta 140 HP. 140 HP se refiere a caballos de fuerza, horsepower, o sea, caballos de fuerza. A eso se refiere HP. Pero si hablamos de motos de agua o jet ski, la potencia de los motores correspondientes a estos artefactos es una potencia ilimitada. O sea que los 140 HP se refieren a motores de lanchas, gomones, pero si hablamos de motos de agua o jet ski, la potencia posible es ilimitada. O sea, podemos estar superando esos 140 HP. Después, una vez que alguien se recibe de conductor náutico o de grumete, hay una categoría que es grumete, que es para vela. Así como el primer escalón para motor es conductor náutico, el primer escalón para navegación a vela es grumete. Tanto conductor náutico como grumete, una vez que se reciben y por supuesto toman experiencia, pueden querer seguir avanzando en cuanto a conocimientos y en cuanto a la zona de navegación y también en cuanto a la potencia y eslora del barco, y poder ser, por ejemplo, timonel, que sería un segundo escalón. Ya el timonel, que puede ser a vela o a motor, puede timonear embarcaciones de hasta 12 metros y la potencia de motor llega hasta 750 HP. Y también en timonel se agranda mucho más el área de navegación. Ahora vamos a ver cuál es el área de conductor náutico. Pero les quería comentar que está como segundo escalón para el futuro llegar a ser timonel. Después de ser timonel, un tercer escalón que establece Prefectura es la posibilidad de llegar a ser patrón, que también tenemos patrón vela, patrón motor, y la categoría más importante dentro de lo que es la náutica deportiva, el escalón número 4, es llegar a ser piloto. Puede ser piloto vela, piloto motor, o ambas cosas, piloto vela motor. Y el piloto, para que se den una idea, ya no tiene ningún límite ni en cuanto a la eslora, ni en cuanto a la potencia del motor, ni en la zona que puede navegar. O sea, el piloto puede, por ejemplo, dar la vuelta al mundo, siempre hablando de embarcaciones deportivas. Bueno, obviamente que para llegar a ser piloto hay que recorrer un camino donde hay que estudiar mucho y sobre todo diría que hay que tomar experiencia en la práctica, o sea, hacer navegaciones. Pero igualmente
llegar a ser conductor náutico es un muy buen inicio, porque puedo llegar a navegar en muchos lugares del país o incluso fuera del país. En el país tenemos lugares espectaculares para navegar. Para alguien que vive en Buenos Aires, para lo que es navegación a motor, tenemos un lugar que es ideal para motor, que es el Delta del Paraná. El Delta del Paraná, no hay muchos deltas a nivel mundial, y nosotros acá cerca de Buenos Aires tenemos el Delta del Paraná, que el delta es un conjunto de islas, arroyos, ríos, y una embarcación a motor ingresa dentro de ese sector y es como estar navegando en una ciudad acuática, porque aunque haya un temporal en el Río de la Plata, dentro del delta estamos protegidos por la vegetación, y entonces es un lugar pintoresco y protegido para navegar a motor y con embarcaciones pequeñas. También se puede navegar en la costa atlántica. A lo mejor alguno de ustedes pretende navegar, aunque sea en vacaciones, frente a alguna playa, algún lugar de la costa atlántica argentina, que es lo típico, por ejemplo, con personas que salen a pescar o salen por placer, y entonces, bueno, con conductor náutico también puedo navegar frente al mar a una distancia de hasta 5 millas náuticas de la costa marítima. Acá estamos hablando de millas náuticas, que es una unidad muy usada en nuestra actividad, y sepan que una milla náutica equivale a 1852 metros, o sea, casi 2 kilómetros. Se habla mucho de milla náutica y hay una unidad relacionada con milla náutica que es el nudo. Milla náutica es distancia y nudo es velocidad. Cuando se dice que, por ejemplo, un barco navega 5 nudos, navega a 5 millas náuticas por hora. O sea, un nudo es una milla náutica por hora. Milla náutica distancia, nudo velocidad. Dos unidades muy utilizadas. Bueno, también el conductor náutico puede navegar en lagos, arroyos. Siempre hay que preguntar a prefectura acerca del área, porque en cada lugar donde naveguemos va a haber una prefectura que nos va a estar en cierta manera cuidando y controlando. Entonces lo ideal es preguntar a la prefectura de la zona cuál es el área y cuáles son los requisitos, porque a veces en ciertos lugares prefectura pide que se avise cuando uno sale, aunque sea por radio, y cuando uno regresa, ¿no? Eso depende. Conozco lugares donde lo piden, conozco lugares donde no, pero por eso lo mejor es ponerse en contacto con la prefectura zonal y averiguar bien cuáles son las zonas habilitadas en ese lugar y cuál es la metodología para hacer una salida. Por ejemplo, si hay que avisar o no. Bueno, después el conductor náutico está habilitado también para navegar de noche. Por supuesto que para hacerlo va a tener que tener la embarcación las luces reglamentarias. Vamos a ver que son las denominadas luces de navegación o posición, que permiten de noche detectar la presencia de nuestro barco y que no haya un posible abordaje. Abordaje es la colisión entre barcos. O sea, la palabra abordaje es náutica y está indicando el encuentro, el toque entre barcos. La escuchamos mucho en películas, cuando bueno, los piratas decían al abordaje, bueno, se referían a eso, al toque, al encuentro entre barcos para poder tomarlo. Pero es sinónimo también de colisión entre barcos. Entonces, esas luces de navegación van a evitar un posible abordaje. Por supuesto que para navegar de noche hay que tener experiencia, y lo mejor es tomar experiencia de día, que es más fácil todo, y familiarizarse con la zona de navegación y con la embarcación. Pero navegar de noche es una buena posibilidad, sobre todo en verano
o en zonas de mucho calor, ¿no? Porque obviamente va a estar más agradable. Por supuesto también conviene elegir una noche de buen tiempo. Bueno, después en cuanto a la zona de navegación, acá tengo una carta náutica. Vamos a ver un poquito aspectos de la zona de navegación acá. Hay elementos que tienen que estar en forma obligatoria en la embarcación. Por ejemplo, la carta náutica. Una buena noticia es que el conductor náutico va a poder llegar, digamos, saliendo de Buenos Aires a un destino uruguayo. Hay puertos uruguayos muy recomendables porque son muy lindas zonas. Por ejemplo, acá tengo Carmelo y Nueva Palmira, que están sobre el río Uruguay. Entonces, Prefectura determina que, hablando del río Uruguay, hay una línea imaginaria que va desde Punta Piedras, que está acá al sur de Carmelo y muy cerca de Carmelo, ¿ven? Punta Piedras, a la margen derecha, la margen sur del río Paranaguazú. Si hacemos una línea entre Punta Piedras y margen sur del río Paranaguazú, de ahí para el norte, hablando del río Uruguay, se puede navegar y de esa manera se puede llegar a estos dos puertos uruguayos que son bastante visitados por los que navegan a motor. Carmelo y Nueva Palmira. Después voy a buscar acá otra carta hablando de los que salgan desde el Río de la Plata, por ejemplo Quilmes, Ciudad de Buenos Aires, Olivos, San Isidro, etc. El límite de navegación va a estar dado por un canal que se llama Canal Mitre. Les voy a pasar también una imagen con la costa de Buenos Aires y el Canal Mitre para que vean cuál es el área, que es una franja costera. El Canal Mitre está a unas 5 millas náuticas de la costa y es un canal donde van a circular barcos grandes, cargueros más que nada, que tienen un calado importante. Justamente un canal tiene su razón de ser en el hecho de que hay barcos que tienen mucho calado. Calado, ahí tenemos otra palabra náutica, es lo que el barco se sumerge desde la línea de flotación hacia abajo. Lo que el barco se sumerge es su calado. Estos barcos cargueros tienen un calado cercano a 10 metros. Entonces el Canal Mitre está dragado artificialmente para que esos barcos puedan circular. Entonces, reitero, desde la costa de Buenos Aires y alrededores hasta el Canal Mitre, franja costera de unas 5 millas náuticas, es el sector del conductor náutico. Después, en otros lugares del país, siempre vamos a estar hablando de sectores cercanos a la costa, si hablamos del mar, o si son espejos de agua reducidos como lagunas o algunos lagos, se pueden navegar en su totalidad. Bueno, vamos a ir desarrollando en los sucesivos viernes los temas del programa teórico del curso, programa establecido por Prefectura Naval Argentina. Hay una primera unidad de la cual ya estuvimos comentando algunas cositas y es la unidad que primero vamos a desarrollar, que es la de vocabulario marinero. O sea, es el léxico propio de esta actividad náutica. Si nos invitan a navegar en el barco de un amigo, o a veces pasa que piden tripulación para hacer algún viaje a partir de algún foro en internet, bueno, nos invitan al barco de alguien a navegar, nos van a estar hablando en este léxico. O sea, la persona que nos invita, el capitán, nos va a estar hablando de esta manera. Entonces nosotros vamos a poder entender lo que nos dice. O, bueno, si vemos alguna película, leemos un libro, surgen estas palabritas que son las propias de nuestra actividad. Después vamos a estar hablando de meteorología, que obviamente es una materia fundamental para lo que es navegación deportiva. Entonces vamos a estar hablando de aspectos iniciales de la meteorología y también de cómo buscar buenos pronósticos en internet. Hay mucha información disponible, pero hay que saber buscar lo necesario, ¿no? Esa materia de meteorología
después se va a seguir estudiando en timonel, patrón y piloto. O sea, es una materia presente en todos los programas de estudio. O sea, por supuesto, se va a ir profundizando más y más. Y después, esta unidad denominada precauciones, averías, maniobras. O sea, si hablamos de averías, bueno, nos estamos refiriendo a posibles accidentes o cuestiones que nos pueden complicar la vida navegando. Por ejemplo, incendios, explosiones, roturas, rumbos. Rumbos son orificios en el casco por un golpe, por ejemplo, daños en una hélice. Entonces, bueno, vamos a estar hablando de qué precauciones hay que tener para que esos accidentes no ocurran, y si las averías ocurren, cómo tenemos que, digamos, responder, cómo tenemos que actuar para que las cosas no pasen a mayores. Y en todo caso, también cómo pedir ayuda, por ejemplo, a prefectura o a otro barco, con el uso de la radio o de un celular. Y también vamos a estar hablando de maniobras. Por ejemplo, una maniobra que es fundamental es la maniobra de hombre al agua. O sea, cómo hacer esa maniobra si, por ejemplo, se cae una persona al agua para volver a rescatarla, o si se me cae, por ejemplo, un salvavidas al agua y tengo que volver para levantar ese salvavidas. Por supuesto que en el caso de hombre al agua, estamos hablando de uno de los accidentes más graves que podemos llegar a tener, y hay que tener especial cuidado, sobre todo cuando el motor tiene una hélice, con no dañar con la hélice a la persona que cayó al agua. Entonces vamos a estar hablando de aspectos de seguridad y del uso de los elementos que tenemos disponibles a bordo. En el caso de otros accidentes, por ejemplo incendio, vamos a estar hablando del matafuegos. Bueno, hay elementos para pedir auxilio como bengalas. Las bengalas son para usar de noche. Y también, bueno, el uso de un celular o de VHF, que es la radio, ¿no? Si se fijan, todo lo que está escrito acá en azul, vocabulario, meteorología, precauciones, averías, maniobras, todo esto tiene que ver con la seguridad. O sea, forman parte estos temas de una gran unidad denominada seguridad. Porque para estar seguro a bordo tenemos que hablar todos el mismo idioma, tenemos que ir a favor de la naturaleza y no en contra, estamos hablando de la meteorología, y tener en cuenta los posibles problemas que pueden surgir y cómo solucionarlos. Todo eso hace a una navegación segura. En cualquier viaje, sea corto o sea más largo que hagamos, nosotros como capitanes del barco tenemos que actuar con seguridad y con conocimientos. La idea de este curso es formarlos lo más plenamente que sea posible para que cuando naveguen tranquilos y que infundan esa tranquilidad a su tripulación. O sea, ustedes van a ir a lo mejor con amigos o familiares que no saben demasiado del tema, y ustedes tienen como capitán del barco que guiarlos para que ellos actúen correctamente, estén tranquilos, disfruten y en todo caso los puedan ayudar a ustedes. Entonces el capitán cumple una función como hasta de informar a los demás sobre aspectos del barco y de darles tranquilidad si por ejemplo surge un inconveniente. Después, para completar el programa, vienen estos temas que están acá en negro: RIPA, IALA y REGINAVE, que son tres temas relacionados con lo reglamentario. RIPA y IALA tienen que ver con reglamentación internacional. RIPA es una sigla que significa Reglamento Internacional para Prevenir Abordajes. ¿Se acuerdan que dijimos que abordaje es colisión? Bueno, Reglamento Internacional rige en todo el mundo para prevenir abordajes. Ahí vamos a estar hablando de las luces de navegación que deben usarse de noche, de derechos de paso. Por ejemplo, viene navegando una lancha y aparece otra, ¿quién debe ceder el paso de las dos? O viene una lancha y aparece un velero, ¿cuál de las dos embarcaciones debe ceder el paso? Etcétera. Entonces,
todo eso forma parte del RIPA. Después, IALA es una sigla también, pero las palabras están en inglés. International Association of Lighthouse Authorities. La L, Lighthouse, en inglés significa faro. O sea, traduciendo sería Asociación Internacional de Autoridades en Faros. Esa sigla IALA engloba todo lo que se refiere a boyado. Boyado es lo que en el agua, sea en el mar, el río o en algunos lagos, me está indicando algo. Por ejemplo, un canal, por ejemplo, un peligro, por ejemplo, la entrada a puerto. Entonces vamos a ver cómo es el boyado, porque obviamente es fundamental para el capitán conocer estos aspectos que van a ayudar a que su navegación sea segura y eficiente. Después, Reginave ya es una reglamentación local. Reginave quiere decir régimen de la navegación. Está ahí como abreviado, régimen de la navegación, y es una reglamentación local. Rige solamente en Argentina y toca aspectos como, por ejemplo, cómo se organiza la náutica a nivel nacional. Estas categorías que antes les comenté están establecidas por el Reginave, y el programa de estudio y el área que puede navegar un conductor náutico también están establecidas por el Reginave. Entonces vamos a ver ahí en el Reginave, por ejemplo, cuando salimos de Argentina, vimos que podemos llegar a ir a un puerto uruguayo. Bueno, ¿qué trámites hay que hacer? Como estamos saliendo del país, hay que hacer en prefectura un trámite denominado despacho, donde estamos indicando, bueno, obviamente, la fecha y hora de salida, cuándo volveríamos, bueno, quién es el capitán, tripulación, destino, fecha de regreso, etc. Y además aspectos que tienen que ver con migraciones y aduana, porque estamos saliendo del país. También en Reginave se establece cuáles son los elementos que tenemos que llevar a bordo en forma obligatoria. Se establece también, bueno, cuáles son los requisitos para transferir un barco. Bueno, que las embarcaciones deben llevar el nombre pintado en el casco, que deben matricularse. La matrícula de una embarcación deportiva es como hablar de la patente de un auto, y esa matrícula va a estar en un registro que lleva a prefectura, y además esa matrícula debe ir pintada también en el casco, que van a ver que aparece la sigla REY, R-E-Y, que significa Registro Especial de Yates, y un número. Bueno, corresponde a lo que es la matrícula del barco. Y vamos a ver también cómo se establece el dominio de un barco. Si de pronto me paran navegando, me van a pedir la habilitación de conductor náutico, pero también el papel que acredita quién es el dueño de esa embarcación. Eso es lo que se denomina certificado de matrícula. Puedo estar navegando en el barco de otra persona que me la presta. Entonces, en ese caso, haría falta una autorización. A veces es común que la embarcación está a nombre del padre y la usa el hijo. Entonces, bueno, el hijo tiene que tener una autorización para usar el barco, que sería como si fuese, en el caso del auto, la cédula azul, ¿no? Bueno, acá les estoy como presentando el programa y a qué se refiere ser conductor náutico. Y bueno, y también antes de terminar con esta primera clase, les quería comentar que como elemento les voy a pedir que se consigan un cabo más o menos de este diámetro. Este cabo tiene unos 8 milímetros. Consíganse, si no tienen en casa, en una ferretería, un cabo más o menos de 1,5 metros, 2 metros de largo y 8 o 6 milímetros de diámetro, que sea flexible, porque les va a permitir a ustedes practicar los nudos que vamos a aprender. Son pocos nudos, pero hay que saberlos muy bien. Una, porque en el barco se van a utilizar en forma permanente los nudos. Otra, porque también en la vida diaria
uno a veces quiere hacer un nudo en casa y no sabe, entonces les van a venir bien estos nudos también en casa. Y después también porque en el examen de prefectura estos nudos van a ser tomados. Entonces la mejor forma de que estos nudos queden bien claros es que ustedes tengan un cabito personal y los practiquen en forma periódica. Un nudo es algo muy noble que nos va a permitir, por ejemplo, atar un ancla o atar el propio barco, dejarlo amarrado o tomado en un momento de algún lugar, de algún punto, por ejemplo, un árbol o una cornamusa de un muelle. Y obviamente, si el nudo falla, el barco va a correr peligro. Entonces, por eso los nudos tienen que estar, repito, una vez más, muy bien sabidos. Y ese es un objetivo central de este curso. If I say goodbye, then make me a liar, make me a liar. My heart's heating up, this love is on fire, love is on fire, on fire. Ooh, oh. Ooh, oh. If I say goodbye, then make me a liar, make me a liar.